El cielo arriba estaba ahogado por el smog. Las ruinas de las ciudades debajo eran testimonio de un planeta que alguna vez fue vibrante. La nave de exploración flotaba silenciosamente sobre el paisaje devastado, mientras sus ocupantes escaneaban y grababan con precisión indiferente. Entre ellos, Soraya, una joven xenobióloga del planeta Salora, miraba con curiosidad los restos antiguos a través de su ventanilla. Su especie valoraba el conocimiento por encima de todo, y la Tierra había sido durante mucho tiempo un tema de fascinación en la Academia Galáctica. Lo que alguna vez fue la cuna de una bulliciosa civilización humana, ahora es una reliquia silenciosa. ¿Algo digno de mención? Relic, preguntó su comandante, con los ojos fijos en los datos que llegaban. Solo más escombros, murmuró otro miembro de la tripulación. Soraya, sin embargo, no se apresuró a descartar sus hallazgos. Espera, dijo. Su voz era una mezcla de entusiasmo y precaución. Hay una anomalía aquí. Los escaneos muestran una estructura subterránea intacta cerca de lo que solía ser el continente norteamericano. Está emitiendo bajos niveles de energía. Raleigh consideró esto. Podría ser peligroso. El Consejo prohíbe estrictamente la interferencia con planetas posibilizados. Pero piensa en lo que podríamos aprender, presionó Soraya. Sus ojos brillaron con la emoción de un posible descubrimiento. Después de un momento de pesado silencio, Raleigh asintió de mala gana. Está bien, pero nos acercamos con cuidado. Soraya, tú tomas la iniciativa. El descenso fue traicionero. El aire estaba cargado de partículas. El traje de Soraya la protegió del ambiente tóxico cuando aterrizaron cerca de la estructura, una instalación oculta medio tragada por la tierra. En el interior el aire era viciado pero respirable, y los pasillos estaban silenciosos como criptas. Este lugar es un laboratorio criónico, explicó Soraya leyendo inscripciones descoloridas. Conservaron a los de su especie en animación suspendida, con la esperanza de una cura futura o un mundo nuevo. Su equipo se mostró escéptico, pero la siguió hasta el corazón de las instalaciones. En una cámara grande, hileras de cápsulas criogénicas se alineaban en las paredes más rotas o vacías, pero uno todavía estaba funcionando. Su ocupante era visible a través de una tapa transparente helada, un hombre joven con rasgos sorprendentemente conservados. El corazón de Soraya se aceleró. «Está vivo», susurró casi para sí misma. Las implicaciones históricas fueron enormes. «Tenemos para despertarlo. ¿Tenemos autorización?», uno de los miembros del equipo cuestionó. «Tenemos un deber», respondió ella con su decisión firme. Acercándose a la consola, inició la secuencia de avivamiento. Los sistemas cobraron vida. La escarcha se retiró del cristal mientras la figura del interior se movía. Los minutos parecieron horas hasta que la cápsula se abrió con un silbido y el hombre respiró por primera vez en siglos. Sus ojos se abrieron y la confusión se dibujó en su rostro al contemplar a Soraya. «¿Dónde estoy?», su voz era ronca, débil. «Estás a salvo», le aseguró Soraya, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Soy Soraya y tú estás en la Tierra. Es el año 5017 según tu calendario». «Ellie», logró decir, su voz ganando fuerza. «Mi nombre es Ellie». El resto del equipo de Soraya siguió observando. Soraya ayudó a Ellie a sentarse. Sus movimientos eran lentos y su mirada vagaba por la extraña tecnología alienígena que lo envolvía. «¿Cuánto tiempo estuve dormido?», Ellie preguntó, un rastro de miedo en sus ojos. «Mucho tiempo», dijo Soraya con dulzura. «El mundo que conocías ha cambiado. Estamos aquí para ayudarle a adaptarse». Ellie la miró, sus ojos buscando engaño, pero solo encontrando preocupación genuina. Su mundo se había derrumbado. Sin embargo, aquí estaba este alienígena ofreciendo no solo ayuda, sino también esperanza. «Gracias», murmuró tomando su mano. Fue un pequeño gesto. Pero para Soraya, sirvió como puente entre la vasta extensión de tiempo y espacio que separaba a sus especies. Mientras salían de la cámara uno al lado del otro, las ruinas de la Tierra parecían menos un cementerio y más el polvo del que podrían surgir nuevos comienzos. La luz del exterior era dura y poco acogedora. Los restos de lo que alguna vez fue una tierra próspera ahora no son más que un paisaje de desolación. Soraya guió a Ellie a través de las ruinas, mientras los sistemas de su traje trabajaban horas extras para filtrar el aire tóxico. Ellie, sin embargo, estaba protegido por un aparato respiratorio portátil que Soraya le había adaptado apresuradamente. «Esta era mi casa».
La voz de Illy rompió el silencio opresivo. Su tono era una mezcla de asombro y tristeza mientras miraba a su alrededor. Lo era, respondió Soraya en voz baja. Hace siglos este planeta se asoció con la vida. Tu especie logró grandes cosas, viajó a las estrellas. Pero Ellie incitó sintiendo que había más en la historia. Pero no pudieron salvar su planeta de origen a tiempo, concluyó. Su voz estaba teñida de una tristeza que hablaba de una profunda empatía por la raza humana perdida. Continuaron en silencio hasta llegar a lo que parecía ser un pequeño centro de datos intacto. Soraya se puso a trabajar, conectando su dispositivo con la antigua tecnología humana. Las pantallas cobraron vida, mostrando mapas y archivos en un idioma que Ellie reconoció. «Esto es increíble», murmuró Ellie dando un paso adelante para tocar una pantalla. Sus dedos trazaron las líneas de texto. Una avalancha de recuerdos regresó. ¿Puedes leer esto? Soraya preguntó intrigada por su interacción con el equipo. Sí, es inglés, explicó Ellie. Era la lengua franca de mi mundo. Los ojos de Soraya se iluminaron al darse cuenta. ¿Puedes mostrarme más sobre tu gente? Ayúdame a entender quiénes eran. Ansioso por reconectarse con su pasado, Ellie navegó a través de los archivos digitales, mostrando a Soraya videos y fotografías de la Tierra en sus mejores momentos, paisajes exuberantes, ciudades bulliciosas y gente vibrante. «Tan hermosa como Salora», comentó Soraya con voz suave y la mirada fija en la imagen de una puesta de sol sobre el océano. Estuvo de acuerdo Ellie, en voz baja. Las imágenes despertaron una sensación de orgullo y profunda pérdida dentro de él. La tarde se convirtió en noche mientras exploraban los archivos. Soraya estaba fascinada y su comprensión de los humanos se profundizaba con cada archivo que Ellie le mostraba. No pasó mucho tiempo antes de que tropezaran con archivos militares, esquemas de armas y buques de guerra. «Los últimos días de la Tierra estuvieron plagados de conflictos», explicó Ellie, con el rostro ensombrecido. «No solo contra la naturaleza, sino entre nosotros mismos». «Soraya», lo observó de cerca, viendo el peso de la historia que llevaba. «Tú no eres responsable de las acciones de tus antepasados, Ellie. Tienes la oportunidad de definir lo que significa ser humano aquí y ahora». Ellie la miró, la extraterrestre que le había devuelto la vida, y sintió una oleada de gratitud mezclada con una nueva responsabilidad. «Gracias, Soraya, por creer en mí, por darme esta oportunidad». Con su vínculo fortalecido por la exploración compartida de la historia humana, se prepararon para abandonar el centro cuando el poder de la instalación comenzó a disminuir. Cuando salieron, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre la árida tierra. La escena era un crudo recordatorio de lo que se había perdido y de lo que aún se podía ganar. «Busquemos un lugar seguro para pasar la noche», sugirió Soraya. «Necesitamos planificar cuidadosamente nuestros próximos pasos». Ellie asintió, siguiendo su ejemplo. Sus pensamientos en el pasado, pero su mirada puesta en el horizonte y las posibilidades de un nuevo amanecer. Juntos, caminaron hacia la oscuridad que los invadía, su camino iluminado por la luz tenue y la esperanza de entenderse más el uno al otro en este vasto mundo cambiado. El nuevo amanecer trajo consigo un escalofrío que pareció calar hasta los huesos. Ellie y Soraya habían encontrado refugio en las ruinas de lo que parecía ser un antiguo centro de investigación. La estructura proporcionaba un confort mínimo, pero era un bienvenido respiro del implacable viento que azotaba el árido paisaje. Cuando salió el sol, proyectando largas sombras desoladas sobre las paredes destartaladas, Soraya y Ellie se prepararon para el día que les esperaba. Habían decidido explorar los restos de una ciudad cercana, que alguna vez fue un bullicioso centro de cultura y tecnología, ahora solo un recuerdo tallado en la tierra. «Hoy podría ser un desafío», advirtió Soraya mientras revisaban su equipo. «Los centros urbanos pueden ser laberínticos y la decadencia puede haberlos vuelto inestables». Ellie asintió con la cabeza firme. «Necesito verlo para entender lo que pasó aquí». El viaje a la ciudad estaba en silencio, ambos, ellos perdidos en sus pensamientos. A la llegada, fueron recibidos por imponentes rascacielos, con sus fachadas de vidrio destrozadas y sus huesos de acero expuestos a los elementos. La naturaleza había comenzado a reclamar la tierra con enredaderas y musgo, pintando las ruinas grises con pinceladas de verde. Mientras navegaban por las calles, Ellie fue golpeado por una avalancha de emociones.
Cada rincón parecía albergar un fantasma del pasado, ecos de risas y el ajetreo de la vida que alguna vez llenó el aire. Era abrumador, pero sentía una extraña sensación de pertenencia. Esta era su herencia, trágica y hermosa en su decadencia. Aquí hay que tener cuidado, señaló Soraya deteniéndose en una entrada de lo que era una estación de metro. Las estructuras subterráneas podrían inundarse o colapsar. Descendieron cautelosamente a las profundidades y el aire se enfriaba a medida que avanzaban. La oscuridad era opresiva, pero las luces la atravesaron, revelando trenes y andenes abandonados. Era una tumba de otra época. De repente, un ruido resonó en la oscuridad, un zumbido mecánico, inquietante en las ruinas silenciosas. Soraya se preparó y su dispositivo buscó la fuente. «Es un viejo dron de seguridad», explicó con tensión en su voz. «Apenas está operativo, pero podría ser peligroso». Ellie miró hacia la oscuridad. «¿Podemos desactivarlo?» «Creo que sí», dijo Soraya mientras se acercaba al dron. Estaba cubierto de polvo y escombros, y sus sensores parpadeaban débilmente. Trabajó rápidamente, con los dedos sordos, y pronto el dron se apagó sin causar daño. «Estuvo cerca», exhaló Ellie con el corazón todavía acelerado. Continuaron su exploración y encontraron restos de la vida cotidiana congelados en el tiempo. Periódicos que detallaban los disturbios políticos, juguetes abandonados apresuradamente, fotografías de familias que nunca regresaron. Fue un recordatorio conmovedor de las vidas que alguna vez florecieron aquí. Al llegar al corazón de la ciudad, se toparon con un monumento, una gran escultura de manos entrelazadas que simboliza la unidad y la paz. Incluso en sus últimos días aspiraron a la paz. Soraya notó su voz suave. Ellie tocó el frío metal y sus dedos trazaron los suaves contornos. Tal vez no sea demasiado tarde para sus sueños. Vivir a través de nosotros. Soria miró hacia él. Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y tristeza. Quizás ese sea nuestro propósito aquí, Ellie, aprender de esto y construir algo nuevo. Cuando se puso el sol el día del descubrimiento, regresaron a su refugio temporal, con las mentes cargadas por el peso de la historia, pero también con una chispa de esperanza. Habían sido testigos de los restos de la humanidad, tanto de sus fracasos como de sus aspiraciones. Ahora tenían la responsabilidad de garantizar que el legado del último sol de la Tierra no fuera olvidado. El amanecer recibió a Ellie y Saria con una frescura que insinuaba los cambios de estaciones de la Tierra, un recordatorio de que la vida, de alguna forma, persistía contra todo pronóstico. Mientras se preparaban para el día, su conversación giró hacia el universo más amplio, la existencia de otras civilizaciones y el lugar de los humanos dentro de ese vasto tapiz. «Ellie, hoy quiero mostrarte algo importante», dijo Soraya con voz seria mientras cargaba datos en un dispositivo portátil. «Se trata de la galaxia, el Consejo de Civilizaciones y de por qué la Tierra quedó abandonada a su suerte». Ellie asintió. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Los dos se dirigieron hacia un antiguo observatorio, ubicado en una colina que domina lo que alguna vez fue una metrópolis en expansión. El camino estaba cubierto de maleza, pero la estructura en sí permaneció prácticamente intacta, con su cúpula todavía apuntando desafiante al cielo. En el interior, Soraya encendió el antiguo equipo, y las pantallas cobraron vida, mostrando mapas estelares y textos extraterrestres. Ellie observó con asombro cómo se trazaban mapas de galaxias y sistemas estelares ante él, y cada punto de luz representaba mundos repletos de vida. «Este es el universo conocido según el Consejo Galáctico», explicó Soraya. «Hay miles de especies miembros, cada una con su propia historia y cultura. Los humanos eran candidatos a ser miembros». «¿Por qué solo candidatos?», preguntó Ellie con el ceño fruncido. El Consejo descubrió que los líderes de la Tierra estaban demasiado divididos, demasiado atrapados en sus propios conflictos. Se les dio tiempo para resolver sus diferencias y unirse como un planeta unido. «Pero antes de que eso pudiera suceder, el colapso ambiental se aceleró», afirmó Soraya. Su voz estaba teñida de arrepentimiento. Ellie absorbió esta información con el corazón apesadumbrado. «Entonces fuimos abandonados». «No abandonado, Ellie, sino abandonado para que decidas tu propio destino». Hubo debates. Muchos abogaron por la intervención. «Pero prevaleció la directiva principal de no interferencia», respondió Soraya, mirándolo a los ojos. La revelación le dolió, pero Ellie reconoció la complejidad de la situación.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por una alerta en el dispositivo de Soraya. Comprobó las lecturas y luego se volvió hacia Ellie con una urgencia que él no había visto antes. Hay más que necesitas ver. Hemos localizado un archivo de datos de alto nivel, probablemente un centro de mando militar. Podría contener respuestas sobre los últimos días de la gobernanza humana. Su viaje hasta el centro de mando fue tenso y cada paso los llevaba más profundamente al corazón de la historia humana. Encontraron la instalación parcialmente enterrada bajo los escombros, pero una vez dentro, la conservación fue notable. Soraya accedió a la computadora central y juntas vieron grabaciones holográficas de los últimos líderes de la Tierra, debates desesperados, planes para los últimos esfuerzos para salvar el planeta y la desgarradora decisión de colocar a unos pocos humanos seleccionados en criostasis con la esperanza de un futuro rescate. Era un caos, pero en medio de ese caos había esperanza, dijo Ellie, con la voz quebrada al ver los rostros de aquellos que habían intentado salvar a su especie. Sí, asintió Soraya. Y hubo valentía. Muchos optaron por permanecer despiertos e intentar arreglar las cosas sabiendo que tal vez no sobrevivirían. El peso de las decisiones de sus predecesores flotaba pesadamente en el aire cuando abandonaron el centro de mando. Ellie sintió una profunda conexión con su especie, imperfecta pero valiente ante la aniquilación. Mientras el atardecer proyectaba largas sombras sobre las ruinas, Ellie y Saria se sentaron en medio de los ecos del pasado. Ellie se encontró no solo lamentando lo que se había perdido, sino también sintiendo un profundo respeto por los intentos hechos para salvarlo. Esta no es solo mi historia, Saraya. Es una lección para todas las civilizaciones, reflexionó Ellie en voz alta. Soraya asintió y extendió la mano para apretarla de él, y nos aseguraremos de que no se olvide. Juntos, compartiremos esto con la galaxia para que la historia de la humanidad pueda enseñar a otros. Mientras la noche los envolvía, las estrellas de arriba parecieron escuchar. Una audiencia silenciosa ante la historia en desarrollo de un hombre que fue el último de su especie y el extraterrestre que había prometido ayudarlo a forjar un nuevo legado. La luz de la mañana se filtraba semanalmente a través de las nubes, arrojando un brillo tenue sobre el destartalado centro de mando donde Ellie y Soraya habían pasado la noche. Apenas habían hablado desde que descubrieron las desesperadas decisiones de los últimos líderes de la humanidad. El peso de la historia parecía presionarlos, haciendo que el aire mismo pareciera más pesado. Mientras empaquetaban su equipo, listos para continuar su exploración y documentación, el comunicador de Soraya emitió un pitido, un tono urgente y penetrante que rara vez auguraba nada bueno. Ella miró el dispositivo y su expresión se volvió grave. «Tenemos problemas», anunció escuetamente. «Ha aterrizado una patrulla de mi planeta. Nos han estado siguiendo desde que salimos del observatorio. No son amigables con los de tu especie, Ellie». Ellie sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieren ellos?» «Lo más probable es que quieran acogerte para estudiar. Hay facciones en el Consejo que te ven como un sujeto de investigación científica, no como un ser sensible con derechos», explicó Soraya con voz dura por la ira. «No permitiremos que eso suceda», afirmó Ellie con firmeza, sorprendiéndose incluso a él mismo con su determinación. Soraya asintió y su respeto por él se hizo más profundo. «Necesitamos movernos ahora. Hay una antigua base militar a unos kilómetros de aquí. Es posible que todavía tenga algunas defensas funcionales que podamos usar», dijo, abriendo la salida del edificio. Se movieron rápidamente, evitando las carreteras principales y manteniéndose en las sombras del paisaje urbano en ruinas. La tensión entre ellos había cambiado. Ahora no se trataba solo de explorar la historia, sino de sobrevivir. Después de horas de tensa navegación, llegaron a la base militar. Estaba más intacta que la mayoría de las estructuras que habían encontrado, pero aún mostraba signos de batallas pasadas. En el interior encontraron viejos sistemas de armas y una sala de control con electricidad aún funcionando. Soraya trabajó rápidamente para reactivar las medidas defensivas de la base, mientras Ellie registraba la armería en busca de cualquier cosa que pudiera ser útil. La tecnología alienígena no le resultaba familiar, pero la desesperación del momento le hizo aprender rápido. Mientras preparaban sus defensas, el sonido de los barcos que se acercaban rompió el opresivo silencio. Saraya miró por una ventana con expresión sombría. «Están aquí», dijo. «3 barcos fuertemente armados».
Ellie se unió a ella en la ventana, con el corazón acelerado. ¿Podemos detenerlos? Podemos intentarlo, respondió Soraya, con voz firme a pesar de las probabilidades. Los barcos aterrizaron y figuras armadas comenzaron a desembarcar, desplegándose con precisión táctica. Soraya y Ellie observaron desde su improvisado búnker, con las armas, cuando esté listo. Recuerde, apunte a su equipo paralizante. Es su punto débil, instruyó Soraya, entregándole a Ellie un arma de energía. La primera oleada se acercó y Soraya disparó. Sus disparos fueron precisos e incapacitaron a varios atacantes. Ellie respiró hondo y siguió su ejemplo, encontrando su puntería con cada segundo que pasaba. El tiroteo fue intenso, con el sonido de explosiones de energía resonando en el aire como las tormentas que alguna vez azotaron la tierra. A pesar de sus mejores esfuerzos, los números estaban en su contra y era solo cuestión de tiempo antes de que se les acabaran las municiones. Ellie, esto podría ser todo, dijo Soraya durante una pausa en la lucha, su voz tranquila, pero sus ojos llenos de emoción. Lamento haberte metido en esto. Ellie la miró, su miedo eclipsado por algo más fuerte, algo que no esperaba sentir en esta vida ni en ninguna otra. Prefiero estar aquí contigo luchando por una oportunidad que nunca haber despertado. Sus miradas se encontraron y por un momento, la batalla a su alrededor pareció desvanecerse. Un momento de comprensión humana y alienígena, profundo y poderoso. Luego la lucha se reanudó más feroz que antes. Pero ahora no solo luchaban por sobrevivir, luchaban por el derecho a vivir juntos según sus condiciones. Ya había caído la noche cuando Soraya y Ellie lograron repeler la última oleada de atacantes. Agotados, tanto física como emocionalmente, se retiraron a los rincones más profundos de la base militar en busca de un respiro momentáneo. El silencio que siguió al caos de la batalla fue discordante, interrumpido solo por su respiración dificultosa y la distancia de la tecnología alienígena inutilizada. Soraya, cuya experiencia en tecnología alienígena resultó invaluable, rápidamente estableció un perímetro de drones de vigilancia para alertarlos de cualquier otra intrusión. Mientras tanto, Ellie recorrió la base en busca de suministros, alimentos, agua y botiquines médicos. A pesar de la desolación de la Tierra, la base estaba sorprendentemente bien equipada. Una reliquia de una época en la que la humanidad se preparaba para cada contingencia. Cuando se instalaron en una oficina abandonada convertida en campamento improvisado, la gravedad de su situación comenzó a asimilarse. Eran fugitivos, no solo del pueblo de Soraya, sino de las mismas normas de la sociedad galáctica. ¿Crees que volverán a perseguirnos?, preguntó Ellie, rompiendo el silencio mientras le entregaba a Soraya un paquete de raciones. Lo harán, respondió ella sin dudarlo con los ojos cansados. Pero les llevará tiempo reagruparse y reevaluarse. Les hemos demostrado que capturarte no será fácil. Ellie asintió, procesando la cruda realidad de que su existencia continuada dependía de una vigilancia y lucha constantes. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el suave brillo de los dispositivos alienígenas que habían recuperado. Proyectó sombras en el rostro de Soraya resaltando su determinación y la sutil preocupación grabada en sus rasgos. ¿Por qué me ayudas?, Ellie se encontró preguntando. La pregunta cargada de curiosidad genuina y confianza creciente. ¿Por qué arriesgarlo todo por un solo ser humano? Soraya hizo una pausa y su mirada se encontró con la de él. Al principio se trataba de ciencia, de aprender lo que pasó aquí. Pero ahora, suspiró, se trata de ti, Ellie. No eres solo un tema para estudiar. Eres una persona con tanto derecho a la libertad en la vida como cualquier miembro del Consejo Galáctico. Sus palabras despertaron algo en Ellie, una calidez que contrarrestó el frío de la base desolada. Se acercó, impulsado por una necesidad impulsiva de cerrar la brecha entre ellos. ¿Y tú? ¿Qué pasa con tus derechos? ¿Su vida? Por un momento, Soraya pareció desconcertada y su disciplinada compostura flaqueó. Yo no lo sé. No me he permitido pensar tan lejos. Ellie extendió la mano. Su mano rozó la de ella. Un gesto de conexión humana que se sintió profundamente significativo en su santuario aislado. Quizás es hora de que ambos empecemos a pensar en el futuro, nuestro futuro. Sus ojos se encontraron y en esa mirada compartieron una multitud de pensamientos y emociones no expresados. Aquí en las ruinas del mundo de Ellie, encontraron un nuevo mundo de posibilidades el uno en el otro.
La noche se hizo más profunda a su alrededor y encontraron consuelo en la compañía del otro, hablando sobre la Tierra, Salora, y las innumerables historias que se entretejían en el cosmos. Poco a poco, la conversación fue disminuyendo y un silencio amistoso se instaló entre ellos. Saria finalmente rompió el silencio. Deberíamos descansar. Necesitaremos nuestra fuerza. Ellie estuvo de acuerdo, pero mientras preparaban camas separadas con los escasos recursos, hizo una pausa. «Quédate conmigo», dijo en voz baja, más una invitación que una petición. Soraya vaciló y luego asintió, aceptando su oferta. Yacían uno al lado del otro. El calor de sus cuerpos contrastaba con el frío y duro suelo. Esta noche eran más que aliados. Eran dos almas a la deriva que encontraban consuelo en la presencia del otro. A medida que el sueño los iba reclamando, los peligros de la galaxia parecían menos formidables, porque juntos habían encontrado la fuerza no solo para sobrevivir, sino también para tener esperanza. El amanecer arrojaba una luz pálida a través de las grietas de la base militar abandonada donde Ellie y Soraya habían pasado la noche. Se despertaron con la distancia de los drones exploradores. El sistema de alerta temprana de Soraya escaneaba el perímetro. Sabían que el día de hoy podría muy bien determinar su destino. Ellie sintió una nueva determinación mientras veía a Soraya desmantelar su campamento improvisado por falta de práctica. Habían pasado la noche compartiendo algo más que calidez. Habían compartido sueños, miedos y una incipiente esperanza de un futuro que ninguno de los dos estaba seguro podría existir. «Necesitamos hacer de pie», dijo Soraya con firmeza, su voz atravesando el frío de la mañana. «Si seguimos corriendo, eventualmente nos atraparán. Tenemos que convencerlos de que no vale la pena el esfuerzo». Ellie asintió. Su decisión era firme. «Estoy contigo». «¿Cuál es el plan?» Soraya esbozó una estrategia utilizando los sistemas de defensa restantes de la base y el terreno a su favor. Esta base está ubicada estratégicamente con solo unos pocos puntos de acceso. Podemos controlar los enfrentamientos aquí y utilizar el entorno en su contra. Pasaron la mañana preparándose, adaptando la antigua tecnología humana con los avanzados dispositivos alienígenas de Soraya para crear una formidable red de defensa. Mientras trabajaban, Ellie se maravilló de cuán perfectamente se complementaban sus habilidades, su comprensión de las tácticas militares humanas y su dominio de la tecnología alienígena. Al mediodía estaban listos. Soraya había conseguido hackear la red de comunicaciones de la patrulla. «Están planeando un asalto dentro de una hora», informó a Ellie con expresión sombría pero decidida. Cuando los atacantes se acercaron, Soraya y Ellie tomaron posiciones. La primera oleada intentó asaltar la puerta principal, pero las torretas automáticas y los explosivos estratégicamente colocados los detuvieron en seco. A través del caos, la voz de Soraya era tranquila y autoritaria, dirigiendo a Ellie con precisión. Juntos, repelieron oleada tras oleada, pero el enemigo era implacable y sus recursos estaban menguando. Finalmente, una pausa temporal les dio un momento para respirar. Ellie comprobó sus municiones. «Ya casi hemos terminado», informó, con la voz tensa por la preocupación. Sarai apareció a través de las señales de vigilancia, evaluando su situación. «Si lanzan otro asalto completo, no podremos para mantenerlos a raya». Mientras la desesperación amenazaba con afianzarse, la mente táctica de Ellie se apresuró a buscar soluciones. «¿Qué pasa si no es necesario?», reflexionó en voz alta. «¿Qué pasaría si pudiéramos mostrarles que no se trata solo de que luchemos contra ellos, sino de lo que representamos?» Soraya consideró sus palabras y luego asintió lentamente. Una demostración de fuerza y una propuesta de paz podría funcionar. Prepararon una transmisión utilizando el sistema de comunicaciones de la base. Soraya habló elocuentemente sobre la importancia del entendimiento y la convivencia, mientras Ellie compartió su historia personal, su despertar, su viaje y su deseo de preservar el legado de la humanidad, no como una amenaza, sino como un faro de diversidad y resiliencia en la galaxia. Cuando enviaron la transmisión al vacío, el asalto se detuvo. Los minutos se convirtieron en una hora. Finalmente llegó la respuesta. El líder de la patrulla solicitó parlamentar, su tono cauteloso pero abierto al diálogo. Soraya y Ellie se reunieron con la delegación alienígena en la entrada de la base bajo las maltrechas banderas de las antiguas naciones de la Tierra. Las conversaciones fueron tensas, plagadas de siglos de prejuicios y miedo,
Pero la sinceridad de Ellie y la habilidad diplomática de Soraya desgastaron gradualmente a la oposición. Al atardecer se formó una tregua provisional. La patrulla acordó retirarse, informando a sus superiores que Ellie no representaba ninguna amenaza y que tal vez en esta nueva era había un lugar para la humanidad a través de Ellie en la comunidad galáctica. Agotados pero eufóricos, Eli y Saraya observaron cómo los barcos se retiraban hacia el cielo del atardecer. Habían obtenido una victoria significativa, no solo para ellos mismos, sino también para la posibilidad de un futuro donde los humanos y los extraterrestres pudieran coexistir en paz. Esta noche habían cambiado juntos el curso de la historia. Tras la tranquila victoria diplomática, Ellie y Soraya regresaron al interior de la base. Sus cuerpos estaban cansados por el esfuerzo de la batalla, pero sus espíritus se elevaban con la esperanza de un nuevo comienzo. La tensión de los últimos días pareció disolverse, reemplazada por una sensación casi palpable de alivio y una nueva intimidad. La base, que alguna vez fue un símbolo de la fuerza militar humana y luego una fortaleza en su lucha por la supervivencia, ahora parecía un santuario. Mientras caminaban por sus pasillos, el silencio a su alrededor no era opresivo, sino reconfortante, como si las mismas paredes estuvieran respirando aliviadas junto a ellos. «Ellie, ¿te das cuenta de lo que hemos hecho?», preguntó Soraya, deteniéndose para mirarlo. Sus ojos reflejaban la tenue luz del pasillo. «Hemos empezado algo nuevo, ¿no?», respondió Ellie, su voz suave, llena de asombro y gratitud. «Una oportunidad para la paz. Una oportunidad para nosotros», corrigió Soraya suavemente, acercándose. Su mano se estiró para tocar su mejilla, su toque ligero pero lleno de emoción. El corazón de Ellie se aceleró ante el contacto, su piel hormigueaba bajo sus dedos. En respuesta, Ellie se inclinó hacia su toque, sus ojos buscando los de ella en busca de vacilación. Al no encontrar ninguno, la rodeó con sus brazos y la acercó a él. Sus cuerpos se apretaron, las barreras entre ellos se derritieron en la calidez de su abrazo. Saraya lo miró con expresión vulnerable. «He estado sola durante tanto tiempo», susurró, su voz apenas audible, luchando por algo en lo que ya no sabía si creía hasta que tú. Ellie sintió una oleada de protección, de un afecto más fuerte que cualquier cosa que jamás hubiera sentido. «Conocido, no estás solo». «Ya no. Aquí estoy, Soraya, para lo que venga después». Sus labios se encontraron en un beso que fue suave al principio, incierto, como si ambos todavía estuvieran lidiando con la realidad de sus emociones. Pero a medida que cada uno afirmó la presencia del otro, el beso se hizo más profundo, impulsado por los meses de tensión, miedo y el abrumador alivio de la supervivencia y la victoria. Era un beso que hablaba de batallas peleadas y ganadas, de noches silenciosas llenas de miedos no expresados y mañanas tranquilas, rebosantes de sueños no compartidos. Finalmente se separaron, sin aliento y con los ojos brillantes. De la mano, se dirigieron a las habitaciones de Ellie, una pequeña habitación con una cama improvisada. La habitación estaba austera. Los muebles eran mínimos, pero no importaba. Esta noche era su mundo. Con cada paso, sus movimientos se volvieron más urgentes. La ropa no se quitó apresuradamente, sino con reverencia por el momento, por la conexión que se profundizaba con cada respiración que tomaban juntos. Cuando finalmente se unieron, fue una unión de alma y cuerpo, la culminación de todo lo que habían soportado y esperado. Se exploraron mutuamente con una curiosidad nacida de un profundo afecto, cada caricia, cada beso un descubrimiento. Mientras yacían entrelazados en el silencio posterior, Ellie acarició el cabello de Saraya, maravillándose de lo bien que se sentía. «Quédate con ella». «¿Qué pasa ahora?», murmuró en la oscuridad. Soraya levantó la cabeza para mirarlo con una sonrisa amable. «Ahora construimos un futuro, no solo para nosotros, sino para cualquiera que crea en lo que hemos iniciado aquí». Afuera, las estrellas brillaban sobre la tierra marcada, testigos del amanecer de una nueva era. Aquí, en el silencio de la noche, Ellie y Saraya encontraron no solo el amor, sino también un propósito compartido. Juntos, caminarían hacia el futuro de la mano, listos para enfrentar cualquier desafío que pudiera traer, unidos por el amor y la creencia inquebrantable en un mañana mejor.